Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. El Standard Poor's 500 pasó a terreno negativo este viernes presionado por las acciones de semiconductores, mientras los inversionistas evaluaban los últimos acontecimientos del conflicto en Oriente Medio. Es así entonces como el Standard Poor's 500 estaba operando en la jornada de manera positiva, sin embargo, pues vemos que terminó de manera negativa, 0,07% en 7.402 puntos. Por su parte, el Nasdaq también finalizó la sesión con caídas, 0,60% o más de 150 puntos retrocedió en 24.986. Por su parte, el Dow Jones vemos que finalizó con variaciones positivas en la sesión, más de 100 puntos hoy, un 0,20%, impulsado por una alza del 3% en Alphabet, ubicándose entonces en 51.816. Les cuento que los mercados habían iniciado la jornada con ganancias apoyados por el retroceso de los precios del petróleo, luego de que Reuters informara, citando fuentes de Pakistán, que ese país estaría evaluando impulsar nuevas negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán con el respaldo de China. No obstante, las mismas fuentes indicaron que aún existen importantes obstáculos para reanudar el diálogo entre Washington y Teherán. El conflicto siguió siendo el principal factor de incertidumbre. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está próximo a decidir si ordena un ataque masivo contra Irán y más tarde el The New York Times informó que el mandatario se reunió con sus principales asesores y miembros del gabinete para evaluar una posible escalada de las operaciones militares. Tras estos reportes, el petróleo recortó parte de sus pérdidas. El crudo Brent, que durante la semana superó los $100 por barril, retrocedía 4% hasta alrededor de $96, mientras que el WTI bajaba 3%, aunque se mantenía por encima de los $89 por barril. Los operadores mostraban cautela ante el riesgo de que durante el fin de semana se produzca una mayor escalada del conflicto. En las últimas 2 semanas, el Comando Central de Estados Unidos ha completado 13 noches consecutivas de ataques contra objetivos de Irán. El sector de semiconductores volvió a ser el más afectado. Intel caía 6%, revirtiendo las ganancias iniciales pese a haber presentado resultados trimestrales superiores a los esperados. Broadcom y Advanced Micro retrocedían 3%. Cada una. Micro Technology perdía 8% y el ETF Bank Semiconductores bajaba 3%. Pese al avance del Dow Jones, los principales índices se encaminaban a cerrar la semana con pérdidas. El Dow Jones acumula entonces una baja del 0,6% en la semana, el Standard Poor's 500 retrocedía 0,7% y el Nasdaq se perfilaba para una caída semanal superior a el 2%. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que el MSCI Colcap retrocedió 0,77% en 2.274 puntos. Por su parte, acciones como por ejemplo Celsia, Corfi Colombiana, Cibest y Corfi Colombiana de la acción preferencial fueron 4 de las acciones que finalizaron la sesión con más pérdidas. Celsia retrocedió 2,94%, Corfi Colombiana bajó 2,56%, Cibest descendió 2,53% y Corfi Colombiana de la acción preferencial bajó 2,34%. Por su parte, ETB, Mineros, Grupo Aval, Grupo Sura y Cementos Argos fueron de las acciones con mayor desempeño en la sesión, siendo ETB la que más aumentó 5,38% en la jornada. Grupo Cibest designó a María del Pilar Correa como nueva CEO de Wenia, cargo que asumirá el 1 de septiembre del 2026 en reemplazo de Pablo Arboleda, quien continuará al frente de la vicepresidencia de Datos, Inteligencia Artificial y Activos Digitales de Bancolombia, además de mantener su participación en la junta directiva de Wenia.
Correa, fundador de Nequi y ex Chief Products Office de esa plataforma, liderará la nueva etapa de crecimiento de Wenia como parte de la estrategia de Grupo Cibest para fortalecer sus capacidades en datos, inteligencia artificial y activos digitales. La ejecutiva cuenta con más de una década de experiencia en innovación y negocios digitales y participó en el desarrollo de Nequi, que hoy impacta a más de 28 millones de usuarios en Colombia. De otro lado, les cuento que el presidente electo Abelardo de las Priella propuso a Jorge Mario Velázquez Jaramillo, expresidente de Grupo Argos, como nuevo integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol. El ejecutivo lideró Grupo Argos desde el 2016 y desarrolló una trayectoria de más de 42 años en la organización, donde ocupó cargos directivos en Cementos Argos y sus operaciones internacionales. Velázquez presentó su renuncia a la presidencia de Grupo Argos en el 2025, con efecto el 31 de marzo del 2026, en cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la compañía, y pues a lo largo de su carrera también integró las juntas directivas de Cementos Argos, Celsia, Odinsa, Summit Materials y Grupo Sura, entre otras organizaciones. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finalizó con una caída en la sesión, 0,37% para ubicarse en 10.953 puntos en la jornada de hoy. Vamos a observar entonces dentro de los movimientos cuáles tuvieron mejor desempeño en la sesión, siendo Engie Energía Chile la que más aumentó, 2,02%, seguido de la TAM, que avanzó 1,45%, Compañía Sudamericana de Vapores avanzó 1,41% e Intel ganó 1,33% en la sesión. Respecto a las acciones que tuvieron descensos en la jornada, se encuentra Banco Santander, Mallplaza, el Holding Cap y empresas CMPC, que fueron las que más registraron pérdidas en la jornada, siendo Banco Santander la que más retrocedió en 1,63%. Estados Unidos comenzó a aplicar un arancel del 12,5% aparte de las exportaciones chilenas, pero excluyó del gravamen a 14 de los 34 principales productos que Chile vende a ese mercado, entre ellos los cátodos de cobre refinado, el carbonato y pues el hidróxido de litio, la plata, el oro no monetario y el yodo. Estos productos representan más del 50% del valor de las importaciones estadounidenses desde Chile, y el nuevo arancel reemplaza el gravamen general del 10% y afectará a exportaciones como salmón, vinos, cerezas, uvas, arándanos y carnes de ave y otros productos agroindustriales. El gobierno chileno anunció que continuará las gestiones para lograr la exclusión de estos bienes del nuevo esquema arancelario estadounidense. Así las cosas, y ya para finalizar con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finalizó la sesión de manera negativa. El índice general presentó una baja del 1,85%, teniendo en cuenta que no había mostrado variaciones o operaciones desde el día miércoles, ya que ayer fue feriado y por lo tanto pues no se movió el principal índice. Es así entonces como hoy registra variaciones negativas en la sesión, teniendo en cuenta que la otra semana vienen también dos festivos en las que la Bolsa de Valores de Lima no va a operar. Así las cosas, el índice general finaliza con una caída del 1,85%, el Select también retrocede 0,16% en la sesión, y las acciones que influyen para ese resultado son Southern Copper Corporation, Cerro de Pasco Resources, Sociedad Mineral Brocal y Volcán Compañía Minera. Son las acciones que más registran pérdidas en la sesión dentro de la Bolsa de Valores de Lima, siendo Southern Copper Corporation la que descendió 7,95%. En contraste, acciones como por ejemplo Luz del Sur, la Sociedad Mineral Brocal, Banco Internacional del Perú y Empresa Siderúrgica del Perú mostraron comportamientos positivos en la sesión, siendo Luz del Sur la que más ganó 3,71%.
En noticias del mercado limeño, Alicorp reportó una utilidad neta de 363,7 millones de soles durante el primer semestre del 2026, lo que representó un crecimiento del 10,9% frente al mismo periodo del año anterior. Los ingresos aumentaron 5,2% hasta los 3.203 millones de soles, mientras que la utilidad operativa creció 37,7% y la ganancia bruta avanzó 15,7%. Esto impulsado por una mejora en los márgenes y un menor ritmo de crecimiento del costo de ventas. El resultado positivo fue parcialmente compensado por una caída del 13,1% en la contribución de subsidiarias y asociadas y por un aumento del 56,4% en el gasto por impuesto a la renta. Al cierre de junio, la compañía registró 278,8 millones de soles en efectivo y equivalentes respaldados por el flujo operativo que representó 813,4 millones de soles. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó la sesión el índice bursátil de Caracas, que hoy lo hizo con una variación positiva del 0,05% en 5.173 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y la industrial, finalizaron la sesión de manera mixta. El financiero con un aumento del 0,19%, mientras que el industrial retrocedió 0,50% en la sesión. En noticias de Venezuela, el Ministerio de Petróleo de Venezuela mantendrá el plazo del 28 de julio para que las empresas transfieran sus contratos con PDVSA al nuevo régimen de hidrocarburos. La medida alcanza a cerca de 2 docenas de compañías nacionales e internacionales, entre ellas Repsol, Eni y Chevron, en el marco de la reforma energética aprobada en enero. La nueva legislación otorga mayor independencia operativa a las empresas de petróleo y gas e incorpora un sistema tributario actualizado. Según fuentes, las autoridades venezolanas decidieron mantener el cronograma previsto para la transición hacia el nuevo marco regulatorio. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta oportunidad. Nos vemos en una próxima sesión y los dejamos con este análisis económico. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, habló con nuestro periodista Edgar Leyton en Primera Página Televisión sobre las proyecciones económicas y sobre el proyecto Palermo en Medellín. Juan Carlos Mora es el presidente de Bancolombia y habla con Primera Página de todo un poquito. Arranquemos primero por Palermo, donde es un distrito que se va a construir en Medellín, 1 billón de pesos, y gran parte del capital lo va a meter Bancolombia. ¿Cómo es esto? Este es un proyecto que a nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo. Es un proyecto hecho en un sitio que es icónico de la ciudad, que tiene una concepción de ser un uso múltiple de oficinas, de comercio, pero tiene unos espacios, el 50% del lote va a ser espacio público, va a tener 30% en zonas verdes. Es un proyecto pensado en una concepción de sostenibilidad. Es un proyecto inmobiliario, pero no es un proyecto inmobiliario de ladrillo, es un proyecto que se integra a una zona y que crea un ambiente que permite que sea un ícono y un punto de encuentro para toda una región. Entonces, más que un proyecto inmobiliario, yo creo que este es un proyecto de esos que genera una influencia de desarrollo muy importante, y eso a nosotros desde Bancolombia como inversionistas nos hace sentir muy orgullosos. Bien, hablemos ahora de proyecciones, ya que es el principal... ¿Qué quiere que proyectemos? No, proyectemos. Dólar no se puede proyectar porque esa vaina, el que proyecta, difícil, y el que le crea al que proyecta, se puede estar cascando. Estamos de acuerdo. Entonces no nos metamos con el dólar. Para eso están las coberturas. No nos metamos con el dólar. Pero sí, mire, expectativas del Banco de la República, y analistas que dicen que ya pasó como lo más fuerte, pero que todavía queda una subida por lo menos de 50 básicos. Hablemos de proyección de inflación, que por otro año no se cumple la meta de inflación, están proyectando incluso llegar al 7. Hablemos de esos dos temas. Muy bien, y esos dos temas claramente están conectados, porque las medidas del Banco de la República en su política monetaria lo que buscan es controlar la inflación. Entonces, arranquemos por la inflación. Nosotros creemos que todavía hay un efecto en inflación, más si tenemos un efecto de fenómeno del Niño como se está pronosticando. Eso puede generar un tema de abastecimiento de alimentos que también va a tener un impacto
probable sobre precios, porque hemos tenido varios shocks que han llevado a que la inflación... Entonces, nosotros creemos que la inflación va a seguir subiendo y no creemos que hasta el 7, pero sí debería estar en algo entre el 6,5 y el 6,8, una cosa así. Entonces, todavía nos falta recorrer un camino de subida de inflación. Si conectamos eso con tasas de interés, pues sí creemos que todavía hay unas subidas de tasas adicionales del Banco de la República, probablemente hasta el 12,75 creemos nosotros, para ya empezar a bajar el año entrante probablemente a mediados con unas reducciones. Entonces todavía nos falta un poco de inflación y de tasas de interés para controlar la inflación antes de que empezamos a ver una reducción. El dividendo se reparte de manera mensual. De hecho, ya este año hemos repartido 4 veces y es el único vehículo que tiene ese atributo de repartir mensualmente. Ya es exactamente igual como que tú compres un inmueble y lo alquiles y tienes tu renta todos los meses. Bienvenidos a Voces con Valor, el podcast oficial de Nuam que conecta a Chile, Colombia y Perú. El punto de conexión del mercado de capitales, de su evolución y las dinámicas que lo moldean. Escucharemos la visión de los principales participantes del mercado, del propósito de cada producto y los temas que están redefiniendo la manera en que personas, empresas y países se conectan para crear valor. Porque cuando las voces se unen, el mercado se entiende mejor. Hola a todos, desde Expo Bolsa Arequipa 2026. En este momento nos encontramos con Fibra Prime, con dos personajes que nos van a comenzar a definir y explicar mejor este producto. Arrancamos con unas preguntas ciertamente para entender el negocio. ¿Cuál es este modelo de negocio que tiene Fibra Prime? ¿Cómo podríamos definirlo en simple? Ok, es una muy buena pregunta porque efectivamente cuando uno dice fibra, a veces me preguntan si es que yo vendo fibra óptica o si vendo fibra de alpaca, pero lo cierto es que un fibra es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. En palabras sencillas, es una empresa inmobiliaria dedicada a la adquisición de activos con renta, la cual tiene la obligación de distribuir el 95% de las rentas netas de gastos todos los años, lo que la ley le dice la utilidad neta distribuible. Es un modelo de negocios que existe en 45 países del mundo. De hecho, inició en los años 60 en Estados Unidos y luego se fue replicando alrededor del mundo: Australia, Nueva Zelanda, Corea, Singapur, Inglaterra, Francia, España y así 45 países del mundo. Japón es una industria muy importante, México, Colombia. Y bueno, y desde diciembre del año 2016 se generó la legislación acá necesaria para que exista este modelo de negocios. Y bueno, acá estamos. Salimos en el IPO en diciembre del 18, después de trabajar un par de años. Pero básicamente es una empresa inmobiliaria dedicada a los alquileres. No construimos, no desarrollamos, no hacemos vivienda para la venta, no hacemos land banking. Somos exclusivamente dedicados a la adquisición de activos que vayan a generar rentas por muy largo plazo a favor de nuestros inversionistas. Efectivamente, Julio, como indica Ignacio, Fibra Prime es un vehículo que democratiza la inversión en bienes raíces, pero de nivel comercial, ¿no? Al cual no podrían acceder un inversionista individual. De hecho, ya tenemos más de un centenar de inversionistas arequipeños que ya están participando en Fibra Prime y que están, digamos, beneficiándose justamente desde la última emisión que hicimos en diciembre del año pasado. Ya, si tú sumas lo repartido en dividendos más la apreciación en el precio del certificado, ya están ganando más de 18%. Y en esta oportunidad estamos haciendo una nueva emisión, con lo cual van a poder nuevamente participar más inversionistas y beneficiarse de este instrumento que no hace otra cosa que beneficiar a todos los inversionistas que quieren participar en este segmento del mercado tan noble como es el real estate a través de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, ya todos pueden participar a través de cualquier casa de bolsa y comprar nuestros certificados en el mercado bursátil y también lo pueden vender cuando quieran en la Bolsa de Valores. Jorge, justo Ignacio mencionaba un atributo importante que es el dividendo. ¿Sí? Esto, la capacidad que la fibra tiene que, por regulación, repartir pues casi la totalidad de los recursos que administra. Cuéntanos acerca de este atributo del dividendo y en su caso, ¿por qué es distinto a lo que existe en otras empresas que ya están listadas en bolsa, donde esa distribución del dividendo se hace una vez al año o se hace trimestral? Ustedes tienen ahí
un atributo. Sí, efectivamente, Julio, con Ignacio nos pusimos una meta importantísima este año, que es generar un mayor movimiento del instrumento en el mercado bursátil y por lo tanto mejorar todos los atributos que tiene actualmente nuestro certificado. Y uno de ellos fue que a partir de este año el dividendo se reparte de manera mensual. De hecho, ya este año hemos repartido 4 veces y es el único vehículo que tiene ese atributo de repartir mensualmente, ¿no? Entonces, ya es exactamente igual como que tú compres un inmueble y lo alquiles y tienes tu renta todos los meses. Y entonces eso ha generado que ahora hemos pasado de haber tenido el año pasado 700, 800 inversionistas, ahora tenemos más de 1.500 inversionistas que ya están participando y beneficiándose de este dividendo que se paga todos los meses, ¿no? Y entonces ya tienes una renta con la cual puedes vivir. El dividendo el año pasado, para que tengan una idea, ha sido de 9.5% en dólares, que se paga justamente en 12 cuotas. Perfecto. Perfecto, eso es un atributo bastante potente, ¿no? El tema de dividendos y que sea este tema mensual, ¿no? Pero eso además habla pues de una capacidad que tiene que tener además el fondo, ¿no? Para poder gestionar y tener este atributo, ¿no? Y ciertamente hace un par de semanas, unos días, ciertamente anunciaron la adquisición de un parque logístico en Lima. Sí, son 145 millones de dólares que significa esta adquisición, ¿no? ¿Cuál es esa apuesta que tienen al sector logístico? ¿Qué deberíamos esperar de Fibra Prime en los próximos años? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Efectivamente, es una adquisición muy importante para nosotros. Es casi el 50% de nuestro portafolio. Hoy día tenemos un portafolio de 300 millones de dólares, con lo cual iríamos a 450 millones de dólares. Es muy importante. El inmueble logístico y el activo logístico es en el mundo uno de los principales activos generadores de renta que existen. Es un activo complejo, no es un activo fácil, no es como una tienda comercial, sino es un activo complejo, pero súper noble, con contratos de muy largo plazo, en dólares, con ajuste con inflación. Y justamente este activo que estamos adquiriendo es el activo por excelencia, clase A, el mejor activo logístico que hay en el Perú. El mundo, bueno, el mundo y el Perú están cambiando su approach respecto a la logística, ¿no? Y si bien antes los clientes peruanos, los industriales peruanos, los proveedores logísticos tenían otro concepto respecto al tipo de almacén que necesitan, hoy día claramente el condominio logístico, clase B y clase A, y sobre todo el clase A y A más, como el que estamos nosotros, es un tipo de activo que ha venido para quedarse en el Perú. De hecho, en Arequipa tienen una muy buena oferta de almacenes clase A. Y lo mismo se está replicando en Lima, y en Lima, de hecho, es el estándar mayor de este tipo de activos. Entonces, como bien decía Jorge, uno como persona natural también no podría acceder a este tipo de inmuebles. Y lo que nosotros justamente queremos es la democratización del acceso a las inversiones inmobiliarias, a las grandes inversiones inmobiliarias, a través de Fibra Prime, que es el vehículo donde todos los peruanos podamos acceder a este tipo de inmuebles y poder decir, ven, ese activo es mío. Y que todos los inversionistas con su certificado de participación sientan realmente que tienen un título de propiedad sobre cada uno de los activos que existen en Fibra Prime. Buscamos ser el portafolio de activos, el portafolio inmobiliario más emocionante del Perú, y que los certificados se sientan como título de propiedad. Y para eso era muy importante poder transformar los dividendos de trimestrales a mensuales. Sí es un poco más de trabajo para nosotros, por supuesto, pero estamos en total capacidad para hacerlo. Ya veníamos cerrando estados financieros mensualmente, y ahora simplemente, bueno, hay que reportarlos a la SMB, hacer la fecha de corte, la fecha de cierre y las distribuciones. Así que no ha sido un mayor trabajo para nosotros. Es importante para nosotros el dividendo mensual porque sabemos que hace que sea más atractivo. Si nosotros cobramos los alquileres mensualmente, ¿por qué no podríamos distribuir los alquileres netos de gastos o los dividendos netos de gastos? Entonces, ese es el principio. Estamos orientados a tener la más grande base inversionista que podamos tener, en poder generar liquidez. Estamos muy contentos con las estrategias que hemos venido implementando para generar liquidez, y de hecho el dividendo mensual ha sido una de las principales estrategias para poder generar esta mayor liquidez y poder atraer más inversionistas, personas naturales,
a los inversionistas de Fibra Prime. Perfecto, Ignacio. Jorge, para las personas que pues ya se están convenciendo, ¿no? de este instrumento, ¿cómo lo encuentran en la Bolsa de Valores de Lima? ¿Cuáles son los atributos en términos de liquidez? Cuéntanos eso. Muchas gracias, Julio, por la pregunta. Efectivamente, el ticker con el que negocia es FIB Prime, ¿no? Y lo pueden comprar a través de cualquier casa de bolsa. Solo tienen que pedirle, cómprame las acciones de FIB Prime, y con eso ya van a poder participar justamente de estos beneficios que no los tiene ningún otro instrumento actualmente en el mercado bursátil peruano. Mira, hemos hecho muchas cosas, como dice Ignacio, ¿no? Y uno de los mayores retos justamente en el mercado de valores peruanos es conseguir la liquidez, ¿no? Como sabemos, es un mercado que todavía está en etapa de desarrollo, pero justamente en conjunto con la Bolsa de Valores de Lima estamos buscando cómo promover esa liquidez. Y alguna de las cosas que hemos puesto, aparte del dividendo mensual, es, por ejemplo, un creador de mercado, ¿no? Ya tenemos una corredora de bolsa que todos los días pone una propuesta de compra y venta en el mercado. Entonces nuestros inversionistas que quieran comprar siempre van a encontrar un vendedor, y los que quieran vender siempre van a encontrar un comprador, ¿no? Ese solo hecho nos ha llevado a tener una frecuencia de cotización que hasta el año pasado era de solo 15%, a este año ser de 95%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de cada 20 días, 19 días negocia en la bolsa. Y hemos pasado a ser una de las acciones con mayor frecuencia de cotización, ¿no? Otra de las cosas que también nos ha beneficiado este crecimiento en número de inversionistas es que ahora más casas de bolsa nos empiezan a ver como un instrumento efectivamente que ya es una realidad, y han sacado valorizaciones y precios objetivos que justamente los hemos visto en este congreso, ¿no? Que nos dan un precio objetivo, digamos, de consenso del mercado que está arriba de los $8, con lo cual el instrumento actualmente tiene un potencial de apreciación de más de 15% solo en precio, ¿no? Entonces recuerden que el que invierte en Fibra Prime no solo va a recibir los dividendos de los alquileres de estos excelentes inmuebles que comentó Ignacio que estamos comprando, sino también de la apreciación en el precio del certificado, ¿no? Es decir, si los inmuebles que compramos se van apreciando en valor, entonces el certificado también se va apreciando. Eso ha hecho, por ejemplo, que el año pasado, solo en precio, el 2025, el certificado subió 25%, y si eso le sumas el 10% de dividendos, el retorno total que obtuvo un inversionista fue de 30%, ¿no? Fue más de 30%. Entonces, estamos muy enfocados en seguir mejorando esa liquidez. Ya más o menos negociamos alrededor de $30,000 diarios en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Lo cual es bastante bueno para un instrumento que es de mediano y largo plazo. Perfecto, Jorge. Ignacio, muchísimas gracias por su participación. ¿Sí? Hay atributos que tiene este instrumento: formador de liquidez, dividendos mensuales, ¿sí? Ya cobertura de analistas que están recomendando este papel. Bueno, eso es con ustedes, Fibra Prime. Muchísimas gracias. Seguimos en Expo Bolsa Arequipa 2026. Gracias, Julio. Gracias, Julio.